¿Qué tal? ¿Cómo les va? Con este video vamos a comenzar la tercera unidad, que es sobre el equilibrio químico, y vamos a comenzar con algunos conceptos básicos sobre equilibrio químico. Antes de hablar del equilibrio químico como tal, necesitamos hacer un breve resumen de lo que es la velocidad de reacción y lo que son los mecanismos de reacción. Son temas que que vamos a ver con mucho detalle en el siguiente semestre, pero hay algunas cosas que hay que ver de aquí de una vez para poder entender lo del equilibrio, lo del equilibrio químico. Si quieren ver con más en detalle esto de una vez, pueden buscar la lista de reproducción de velocidad de reacción y checar los videos también ahí. Ok, entonces vamos a comenzar, como les digo, con una versión abreviada de lo de velocidad de reacción y mecanismos de reacción. Velocidad de reacción. Entonces, para lo que vamos a hablar ahorita de velocidad de reacción, vamos a considerar la ecuación química AA más BB reacciona para formar CC más DD. Entonces, las letras minúsculas son los coeficientes de la ecuación química balanceada. Las letras mayúsculas van a ser las fórmulas de cada compuesto. Fórmula cada compuesto. Es decir, A es la sustancia A, B mayúscula es la sustancia B, C mayúscula es la sustancia D y D mayúscula es la sustancia D. Y A minúscula sería el coeficiente de la ecuación química balanceada de A. B minúscula lo mismo para el compuesto B y así para los compuestos C y D también. Entonces, como quien dice, A, B y C y D minúsculas son los números, los coeficientes de la ecuación química balanceada, y las mayúsculas son las sustancias en la ecuación química balanceada. Entonces vamos a considerar una reacción de este tipo. Y bueno, ¿qué nos referimos cuando hablamos de velocidad de reacción? Cuando hablamos de velocidad de reacción en química, nos referimos al cambio de concentración por unidad de tiempo de cualquier producto o reactivo. Entonces, esta velocidad de reacción es el cambio de concentración por unidad de tiempo de cualquier producto o reactivo. Es decir, la velocidad de reacción, podemos utilizar la concentración de cualquier producto o reactivo para medirla. De forma abreviada, tendríamos que la velocidad con la que se da una reacción va a ser igual a cambio de concentración por unidad de tiempo, es decir, en un intervalo de tiempo por cambio de tiempo. Es decir, esto sería concentración 1, como ya hemos visto con otras unidades, ¿no? Concentración 1, perdón, concentración 2 es la final menos la inicial. Concentración 2 menos concentración 1 entre tiempo 2 menos tiempo 1. Eso es, en términos generales, lo que es la velocidad de reacción. ¿Cómo cambia la concentración de alguna de las sustancias conforme pasa el tiempo? ¿Y qué unidades de concentración utilizamos? Pues la cantidad de sustancia presente en la reacción la expresamos, como les digo, con su concentración, que por lo general vamos a tener en unidades de molaridad.
La concentración, vamos a tenerla en unidades de molaridad. Recuerden que molaridad es mol sobre litro. Estas son las unidades que vamos a manejar para concentración y la vamos a escribir entre corchetes. Se escribe entre corchetes. Es decir, la concentración de la sustancia la vamos a escribir como A entre corchetes. La concentración de la sustancia B la vamos a escribir como B entre corchetes. Y igualmente para la sustancia C y la sustancia D. Entonces todos estos de aquí significa concentración de A, concentración de B, concentración de C y concentración de D en unidades de mol por litro o molaridad. Recuerden que mol por litro, esto también lo podemos escribir con M mayúscula, molaridad. Ok, bueno, se escribe entre corchetes y les digo, esto significa concentración de la sustancia A. Y lo mismo para la sustancia B, C y D. Y entonces, la velocidad, como la estamos definiendo como el cambio de concentración por unidad de tiempo, puede escribirse en términos de la velocidad con que desaparece un reactivo o en términos de la velocidad con la que aparece un producto. La velocidad de, de una reacción puede escribirse en términos de la velocidad con la cual desaparece un reactivo, con la cual desaparece un reactivo. Para este ejemplo que pusimos, el reactivo era A y B, los reactivos eran A y B. Entonces la velocidad de reacción la podemos escribir en términos de eh, la velocidad con la que desaparece un reactivo. Cuando utilizamos la velocidad con la que desaparece un reactivo como velocidad de reacción, se le agrega un signo menos. Ahorita les voy a mencionar por qué. Entonces sería menos el cambio de concentración de A, que es un producto, entre el intervalo de tiempo, es decir, cambio de concentración por unidad de tiempo. Y la misma velocidad de reacción la podríamos escribir en términos de la velocidad con que desaparece el reactivo B. Agregamos ese menos y sería el cambio de concentración entre cambio de tiempo, cambio de concentración por unidad de tiempo. Es decir, cómo cambia la concentración del reactivo en unidades de mol por litro por cada segundo o por cada minuto que pasa de tiempo. Entonces, este cambio de concentración por unidad de tiempo va a tener unidades de mol por litro por segundo, o lo que es igual molaridad sobre segundo. Mol sobre litro es molaridad. Entonces, es cómo cambia la concentración, molaridad por unidad de tiempo. Segundos, o también puede ser molaridad sobre minutos, o puede ser molaridad por hora, cambio de molaridad por hora. La cuestión es que aquí va una unidad de tiempo en la parte de abajo. En general se va a usar comúnmente segundos o minutos. Entonces, son las unidades que se utiliza para medir la velocidad de reacción. Molaridad sobre segundo o número de moles sobre litro por segundo. Ok. Y la velocidad también, como les mencioné, la podemos escribir
en términos de la velocidad con la cual aparece uno de los productos. Términos de la velocidad con la que aparecen los productos. Entonces la velocidad también la podemos escribir en términos de el cambio de concentración del producto C por unidad de tiempo, o la velocidad de reacción también la podemos escribir como el cambio de concentración del producto D en un intervalo de tiempo. Eso D no quedó muy bien. En un intervalo de tiempo. Y, y como les mencioné ahorita, es lo del signo menos se debe a que la velocidad de reacción debe ser positiva. De reacción. La velocidad de reacción debe ser positiva. La velocidad de reacción debe ser positiva, de modo que cuando la concentración de un reactivo disminuye, agregamos el menos, y de modo que cuando la concentración de un producto aumenta, no agregamos ningún signo. Como este es un reactivo, está disminuyendo, concentración disminuye, disminuye, tendría signo menos también, y entonces al hacer menos con menos, la velocidad de reacción, esta de aquí es velocidad de reacción, la velocidad de reacción se haría positiva a la hora de hacer menos con menos. Por eso se agrega ese menos ahí cuando hablamos de los reactivos. Cuando hablamos de los productos, que el producto está apareciendo, esta cantidad delta C ya es positiva. Delta C, como está aumentando, es positiva. Entonces, pues no hay que agregar ningún signo. Es por eso que se agrega ese signo menos si utilizamos la velocidad con la que disminuye o desaparece un reactivo. Ok. Y otra cosa importante es que estamos diciendo que podemos utilizar cualquier reactivo o producto para medir la velocidad de reacción. Y otra cosa que debemos considerar